Buenas tardes, profesor. El día de hoy conversaremos un poco de la libertad de pensamiento y de discusión. Además, hablaremos un poco sobre el filósofo John Stuart Mill. Integrantes: Claudia Dávila, María Fernanda Landeo, Yexalén de Viais y Micaela Cedrón. La primera pregunta para el caso número 1 es: la decisión tomada por el autor del artículo, Engels Einer, de asumir la defensa legal del grupo neonazi norteamericano para que se le permita una libre expresión de sus ideas, ¿fue ética y moral? ¿Por qué? El primer caso nos habla sobre la posición de un judío que defiende la libertad de expresión de los nazis. Eichner nos hace ver que él defiende la libertad del mundo. Por lo tanto, ética y moralmente podemos decir que este autor toma decisiones correctas. Sabemos que defiende la libertad, mientras ésta no atente contra la libertad de otra persona. Eichner desea que no haya ningún obstáculo para poder expresarse por parte de los nazis y mucho menos por parte de sus hermanos judíos. Deseaba que ambos obtengan la misma libertad para defenderse si alguno de estos llegase a necesitar ayuda. La capacidad de enjuiciar y que una persona decida poner una verdad sobre otra, pero que ésta se respete y sea escuchada. En la lectura dice: la libertad conlleva sus riesgos, pero ahogarla, creo, aboca sin duda el desastre. Él nos ejemplifica su vivencia como judío, donde al ser una comunidad aparte, el resto del mundo supone que todos son iguales. En este tipo de acusaciones es lo que el autor quiere evitar, dándonos a entender que a pesar de su religión prefiere la libertad de expresión a caer en acusación. Él como judío obviamente prefiere tener el poder para cuidar de su seguridad y la de todos, pero como no la tiene, prefiere siempre la existencia de esta libertad. Para finalizar, queremos aclarar que este autor jamás dijo explícitamente que estaba apoyando los ideales de los nazis, solo quiere darle esta libertad a la que él en algún momento lo privaron por la comunidad a la que pertenece. La segunda pregunta del primer caso dice que lo planteado por el autor del artículo encaja con el pensamiento filosófico de John Stuart Mill sobre la libertad de pensamiento y de discusión. ¿Por qué? Sí encaja con las ideas del filósofo, ya que él indica que todo individuo debe tener el derecho a la libertad solo si es que ésta no atenta contra la libertad de otros. Y quizás acá pueda salir un poco la pregunta, la controversia de cómo es que estos ideales se relacionan con los ideales del autor que apoya a los nazis. Aquí está la cuestión. Arjen Neyer, el autor, nunca dice que está apoyando a los nazis, inclusive en el artículo expresa su odio hacia ellos. Él no apoya sus prácticas ni sus pensamientos, solo apoya que tengan la libertad de expresión. Y aquí, para poner un poco más en contexto, voy a citar sus palabras. Los nazis, y respondo a quienes preguntan cómo puedo defender la libertad para ellos siendo judío, deben poder expresarse libremente, porque los judíos deben poder gozar del mismo derecho y yo, a su vez, debo poder ejecutarlo. Ahora, si enfocamos esta pregunta con lo que es la libertad de pensamiento, creo que es importante definir primero este concepto. La libertad de pensamiento es, según se menciona en la lectura, libertad de pensar y sentir, la libertad absoluta de opiniones y sentimientos sobre toda cuestión práctica, especulativa, científica, moral o teológica. Luego tenemos a lo que es la libertad de discusión o de expresión, que indica que es la libertad de expresar y publicar sus opiniones. Algo curioso es que tiene mucha importancia como la libertad de pensar y descansa en gran parte en idénticas razones. Estas dos libertades son inseparables en la práctica. Bueno, relacionando estos dos términos con la lectura de Arjen Neyer, el autor del artículo, podemos decir que efectivamente tiene relación, porque este judío, a pesar de odiar a los nazis, reconoce que como todo ser deben de tener la libertad de pensar las opiniones que tienen y de poder expresarlas. Recalco de nuevo que con eso no quiere decir que sus opiniones fueran buenas o verdaderas, ni que sus prácticas fueron prudentes. Solo defiende el hecho de su libertad. Me gustaría, para cerrar un poquito con esta pregunta, mencionar una cita
que rescaté pues de la lectura de John Stuart Mill y que creo que se relaciona bastante bien con la opinión del autor del artículo que mencioné anteriormente, y básicamente decía que así como los nazis merecen libertad de expresión, obviamente los judíos también la merecen, ¿no? Si la merece uno es porque el otro también la merece. Bueno, la cita de dicha lectura que menciono dice lo siguiente: si toda la especie humana, menos una persona, tuviera el mismo parecer y solamente esta persona fuese de un parecer contrario, imponerle silencio sería tan injustificable como imponerle silencio a toda la especie humana si esto por acaso fuese posible. Y es cierto, un poco ejemplificando estas palabras, no puedes silenciar a nadie, porque todos tienen voz y todos deben de decir lo que piensan, y esto quizás suena muy duro decir los nazis merecen libertad de expresión cuando sabemos todo lo que han pasado, pero Arjen Neyer les da esta libertad de expresión por algo, porque sabe que sus hermanos judíos también la merecen, y que así como no se le puede quitar la libertad de expresión a los judíos, tampoco se le puede quitar esta a los nazis. El segundo caso nos cuestiona sobre el cambio de nombre de la marca Negrita. La primera pregunta es: ¿fue ética y moralmente necesaria la decisión de cambiar el nombre del producto o marca en cuestión? ¿Por qué? La marca Negrita se formó hace más de 60 años. Estaba inspirada en el aporte de la cultura afroperuana en la gastronomía del Perú. Desde su nacimiento hasta hoy ha sido una marca de éxito y consumida por miles de peruanos. En este caso, respondiendo a la pregunta, para nosotras, las decisiones tomadas por esta empresa fueron ética y moralmente correctas, ya que este producto llegaba a ofender a cierto sector de la población. Este fue el de las mujeres afroperuanas. Ellas asemejaban las figuras de la marca con muchas de las mujeres negras que fueron esclavizadas y asociadas con el trabajo doméstico. Al compararlo un poco con la filosofía de Jon Stewart, esta nos comenta que la libertad está sujeta a contradicciones y opiniones opuestas a la nuestra. Podemos tomar esto y asemejarse con el caso de la marca, ya que muchas personas estuvieron a favor de que se haya hecho el cambio, mientras que otras lo vieron innecesario. Hoy en día, la marca Negrita puede interpretarse con otros ojos, cambiando por completo el ideal que se tenía con el que se había formado. Alicor, por medio de sus representantes, nos cuenta que este cambio llegó sujeto a los nuevos pensamientos sociales de hoy en día. Por lo tanto, esta empresa ha querido cambiar la marca como un paso en su evolución, evitando el racismo y dando su total apoyo a la diversidad. Este caso nos deja una frase: aquello que antes se consideraba positivo, hoy resulta inapropiado, pues todos somos más conscientes de que se consolidan estereotipos que buscamos superar. En la segunda pregunta nos menciona lo siguiente: ¿estás de acuerdo con la opinión expresada por la periodista Sofía Carrillo Segarra referente al tema del caso de la mazamorra La Negrita y el cambio de nombre del producto? ¿Por qué? El tema de nombre La Mazamorra Negrita creó una gran controversia por parte de los ciudadanos alrededor de 60 años, de los cuales las personas afrodescendientes se vieron más perjudicadas con el nombre de la marca establecida por Alicorp. Con respecto a la opinión establecida por la periodista, fue de manera clara y sencilla, mostrando con hechos todo lo que está y estuvo pasando con las personas afrodescendientes relacionados a este tema. Además nos explica que este asunto de la discriminación no solo radica en las empresas, sino que es una tarea de las escuelas, del Estado y la sociedad en sí para poder frenar todo esto. Sofía, a través de su columna, nos afirma que el cambio del nombre La Mazamorra Negrita es importante, oportuno, pero insuficiente, porque es necesario saber que las personas afrodescendientes estuvieron expuestas al gran problema de racismo frente al cambio de esta decisión, especialmente las mujeres afrodescendientes, quienes se expresaron a favor de la decisión, y que un amplio sector de la población respondiera de manera efectiva e innecesaria ante ellos. Durante muchos años, las personas afrodescendientes se vieron expuestas a diversos comentarios, acciones e inclusive burlas por parte de un sector de la población, invisibilizando sus derechos como persona, dejando entrever que son menos solo por su color de piel. Asimismo, los medios de comunicación juegan un rol importante en la sociedad.
donde puede brindar un espacio de reflexión para eliminar la discriminación. Sin embargo, las empresas involucradas ante estos hechos deberían hacer una declaración rechazando todo término racista en sus productos. Así, de esta manera, se estaría incitando una campaña antirracista para mejor acompañamiento del público. La muy seria función del racismo es la distracción. Evita que hagas tu trabajo. Te mantiene explicando una y otra vez la razón de tu existencia. Alguien dice que no tienes lenguaje y así pasas 20 años demostrando que sí lo tienes. Alguien dice que tu cabeza no tiene forma correcta, así que tienes a los científicos demostrando que sí. Alguien dice que no tienes arte, así que lo excavas. Nada de eso será necesario. Siempre habrá una cosa más. Toni Morrison, escritora afroamericana. Como conclusión, podemos decir que la defensa hacia el grupo neonazi por parte del abogado judío Ari Neyer fue de manera ética y moral, ya que él creía fielmente que todos merecemos expresar nuestras opiniones libremente sin atacar a los demás. Asimismo, de esta manera nos hace relacionar con el pensamiento filosófico planteado por John Stuart Mill, quien afirma que todo individuo merece tener un derecho a la libertad, siempre y cuando éste no perjudica a otro. De igual manera, cabe recalcar que él no defiende a los grupos nazis, sino que defiende el derecho a expresarse al igual que sus hermanos judíos, que también merecen hacerlo. Y con respecto al cambio de la marca La Negrita, podemos afirmar que el cambio de nombre fue oportuno, importante, pero insuficiente, tal y como lo afirma la periodista Sofía Carrillo en su columna Opinión, expresando el descontento que vienen llevando las personas afrodescendientes ante estos casos de discriminación y que la eliminación de esta forma parte de la sociedad.